Hola, buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Vamos a realizar una breve demostración de cómo agregar datos de contacto en el admin. En pantalla tenemos un usuario el cual solo tiene un correo electrónico como tal y no tiene número de teléfono. Para poder agregar estos datos de contacto tenemos que hacerlo en el reporte de gestión. Aquí vemos de que se agregó una nueva sección llamada actualización de datos, donde podemos agregar celulares o correos electrónicos. Es muy importante tener en cuenta de que vamos a poder agregar de contactos de personas directas o de algún tercero, es decir, contacto directo, contacto con tercero. Si yo le coloco aquí sin contacto, vemos de que automáticamente esa sección se nos desaparece. Vamos a iniciar por el contacto directo. Aquí voy a completar el resto del formulario como si estuviera tipificando normalmente, pero pues no es relevante para este ejemplo que seleccionemos aquí. Lo único que sí vamos a hacer para poderlo distinguir, coloquémosle acá en las notas test, contacto, directo. ¿Listo? Y voy a agregar ya los celulares y los correos electrónicos. Para poderlo hacer, tengo que darle clic aquí en el botoncito de agregar. Eh, para los números de teléfono, tiene que ser un número de 10 dígitos exactamente. O sea, si son números de teléfono, no es necesario colocar el indicativo de más 57. Y adicional a eso, tiene que empezar por el número 3. Entonces, por ejemplo, si yo coloco aquí un 444, ¿cierto? Me dice que debe iniciar en 3. Entonces voy a cambiarle primera letra y pues aquí como ya lo pudieron ver, tengo dos botones, confirmar y cancelar. Esto es muy importante de confirmar el dato que vamos a agregar porque si yo por X o Y motivo le diera clic aquí en guardar reporte sin haberlo confirmado, no me va a guardar ningún número de teléfono ni tampoco ningún correo. Le voy a dar clic en confirmar y como podemos ver, lo podríamos eliminar o también lo podríamos llegar a editar si nos equivocamos en algún dígito. Por ejemplo, aquí cambiar esto por un 3. Vamos a darle en confirmar. Y aquí ya podríamos agregar otro número de teléfono, ¿cierto? Por el ejemplo, agregamos este número de teléfono celular. Y lo mismo para los correos. Tiene que ser un correo válido, ¿cierto? Un correo válido quiere decir de que tenga la arroba y el dominio. Aquí ts11.com. Y pues tampoco yo puedo agregar datos que ya existan en el usuario, ¿cierto? Digamos que ts@tranquifinanzas.com, que es el que está abajo. Si le doy en confirmar, me dice que ya el dato ya existe en los datos de contacto. En este caso, dejémoslo como test2.com. Vamos a darle clic en confirmar. Y finalmente sería darle clic en guardar reporte. Vemos de que ya se agregaron los dos datos de contacto y hay una etiqueta que nos permite identificar que fue actualizado por el cliente, es decir, por el usuario, que serían estos dos teléfonos como tal, e inclusive también pues agregaron los dos correos. Y voy a hacer ya una breve demostración de cómo se vería para un contacto con tercero. Vamos a colocarlo aquí rápidamente. Notificación fallecida, intentos 1, test, contacto con tercero, y pues agreguemos solamente uno. Tenemos que 3, 6, 6, 6, 6, 6, 6. No tienen que agregarse dos teléfonos o dos correos, puede ser nada más uno, o inclusive no tener ni siquiera que agregarlo, ¿cierto? Voy a darle clic acá. Esta información de los datos de contacto por si algo es opcional, no se deben completar si no es necesario. Voy a darle clic en guardar reporte, confirmar. Y vemos de que ya me agregó este dato de contacto, pero ahora aparece con la etiqueta de actualizado por tercero, ¿cierto? Y eso sería todo por la demostración. Bueno, antes de finalizar, vemos que en el historial de contacto también aparecerían acá en la última columna, en la penúltima columna, perdón, la actualización de datos, donde podríamos ver los números de teléfono que se agregaron y también pues los correos separados por coma, ¿no? Para saber cuáles fueron los que se agregaron en esa tipificación particularmente. Listo, eso sería todo por la demostración. Muchas gracias. Hola, hola. Bueno, vamos a complementar el video que acabamos de ver de Fabián y aclaramos cuáles son los procesos para llevar a cabo actualización de datos e inclusión de datos nuevos. Entonces, lo primero, recuerden que el proceso de actualización de datos existen tres escenarios. El primero es actualización de datos con el deudor. ¿Qué es una actualización de datos con el deudor? Cuando yo tengo a mi cliente y le menciono al usuario
Si tiene datos para actualizar, confirmo los datos activos del cliente y este me menciona que tiene, ya no es el número 1, 2, 3, 4, 5, sino que ahora es el 5, 6, 7, 8. En esos escenarios, yo estoy generando una actualización basado en lo que el cliente me está confirmando. Entonces, ¿qué va a pasar? En el admin, yo voy a incluir ese dato tal cual como lo vimos en el ejercicio que nos brinda Fabián y la etiqueta de ese dato nuevo debe quedar actualizado por usuario. ¿Por qué? Porque el dato no lo brindó directamente el deudor. Y adicional, siempre se le debe mencionar a ese cliente que los datos van a ser tratados de acuerdo a la ley 1581 del 2012 y que ese dato va a quedar incluido en nuestra data para que pueda mantenerse informado o actualizado de las opciones que la entidad tenga para brindarle. Entonces, eso es lo primero. Primer escenario, actualización de datos con deudor, incluyo el dato y acá en las etiquetas queda actualizado por usuario. Y siempre informar al cliente que el dato va a quedar incluido en nuestra base de datos. Segundo escenario, el segundo escenario es cuando nosotros tenemos una comunicación con un tercero. Ese tercero puede ser un familiar, puede ser un amigo, un conocido, y nos brinda la información o nos dice que no tiene directamente relación con la deuda, pero sí conoce nuestro deudor. En este caso, lo que vamos a hacer es preguntarle, claramente es importante direccionar a ese tercero o a ese familiar para que él nos brinde la información. ¿Cómo lo hago? Recordarle, señores, una información importante para Pepito Pérez, es indispensable que él se comunique, tenemos una información de carácter financiero. Por ende, necesitamos conocer las líneas en donde logremos tener una comunicación con esa persona. Si ese tercero nos brinda un dato, nos dice, sí, mire, yo soy el amigo, pero en este momento no está conmigo. Si quieres, llámelo al siguiente número y nos brinda un número, podemos incluir también ese dato al admin. La diferencia es que la etiqueta va a quedar como actualizado por tercero. Y esa etiqueta no puede cambiar hasta que yo no hable directamente con el cliente. Entonces, ejemplo, tengo mi mensaje, hablo con el tercero me dice sí, llámelo al siguiente número, incluyo ese dato acá en el admin, lo dejo como actualizado por tercero y genero la marcación. Cuando ya obtenga el contacto con el deudor, debo darle prioridad siempre a la negociación, a concretar los compromisos, negociaciones o acuerdos que den lugar y posteriormente debo hacer la validación e indicarle que vamos a dejar esta línea registrada para mantenerlo actualizado de la información demográfica y que sus datos son tratados basado en la ley 1581 del 2012 y en ese momento sí podemos cambiar la etiqueta y dejarlo como autorizado por usuario. Si en este mismo ejemplo ese cliente no contestó, la etiqueta debe mantener como autorizado por tercero hasta que nuevamente no se hable con el deudor. Y el tercer y último escenario es una actualización de datos para las gestiones inbound. ¿Cómo es el proceso de gestiones inbound? Entonces, existen muchos casos en donde un cliente se puede comunicar con nosotros desde un número que no tenga registrado. Siempre que eso suceda, yo debo de generar confirmación con el usuario. Señor Pepito, vemos que el número de donde usted se está comunicando no lo tenemos registrado en nuestra base de datos. Veo el número 1, 2, 3, 4, 5. Nos permite incluir este dato para mantenerlo actualizado de la información que la entidad tenga para usted. Si el cliente dice que sí, este dato lo vamos a incluir y vamos a dejarlo como actualizado por usuario. Si el cliente dice que no, que puede pasar, que está llamando de un número que le prestaron, de unos minutos de la calle, pues claramente no vamos a incluir el dato y simplemente confirmamos los que ya están existentes. Esos son los tres escenarios que tenemos por el momento para que los tengan en cuenta.